Hay secretos que no solo cambian tu vida. La destruyen. La reescriben desde sus cimientos. Y cuando los descubres, cuando ves las palabras impresas en papel viejo y sellado con timbres oficiales, cuando lees tu nombre junto a la palabra, comprada, el mundo deja de girar. Yo pasé 23 años creyendo que era una carga. Una sobrina que mi tío había recogido por caridad después de que mi madre no pudiera cuidarme. 23 años escuchando que yo era un error, que no debí nacer, que arruiné su vida. Pero esa tarde, cuando abrí esa gaveta trancada en su escritorio y encontré ese contrato, entendí la verdad. Yo nunca fui un error. Fui un negocio. Y él me explotó cada día de mi vida. Mi tío siempre decía que yo era un error. Era su frase favorita, la que soltaba cada vez que podía, como quien lanza una piedra que no falla. No debiste nacer. Tu madre arruinó su vida contigo. Y ahora tú arruinas la mía. Lo decía mientras comíamos. Lo decía cuando yo lloraba. Lo decía cuando apenas respiraba. Mi madre nunca contestaba. Apenas miraba al suelo, como si cargara una culpa que no le pertenecía. Crecí escuchando que yo era un peso muerto, una desgracia ambulante, y que mi tío me ayudaba por caridad, porque sin él, según él mismo, yo no valía nada. Pero esa tarde, cuando encontré aquel contrato de compra escondido en su escritorio, descubrí que yo nunca fui un peso. Fui un negocio. El final de la tarde estaba cargado de un silencio extraño. La luz del atardecer entraba por la ventana lateral, dorada y melancólica, iluminando la pared azul petróleo suave del escritorio de mi tío en su casa de Michoacán. Yo había ido ahí para buscar un documento del seguro del carro que él me pidió. O mejor dicho, que exigió, gritando desde el cuarto como si yo fuera su empleada. Rápido, dijo. Haz algo útil por primera vez en tu vida. La humillación del día ni siquiera era de las peores. Yo ya había escuchado cosas peores. Entré al escritorio. La mesa estaba llena de papeles, cuentas, recibos. Nada organizado. Todo oliendo a cigarro y café viejo. Pero una gaveta, la última de la derecha, estaba cerrada con llave. Y adentro escuché algo deslizarse. Curiosa y cansada de obedecer, busqué la llave. Estaba en la lámpara. Abrí. Ahí dentro había una carpeta negra. Gruesa. Cerrada con una liga. Mi corazón se aceleró. El nombre de él estaba en la portada. La abrí. Y ahí estaba. El primer documento. Grande. Antiguo. Con sellos. Con un título que hizo que mi sangre se congelara. Contrato de compra particular. Año 1999. Mi mano tembló. El contrato decía, se establece que el señor Héctor Ramírez recibirá a la menor recién nacida a cambio de cubrir los gastos pendientes de la madre biológica y asumir completa posesión de la niña. Casi dejé caer el papel. ¿Qué es esto?, susurré. Volteé las páginas. Quien firmó como madre biológica no era mi madre. Perdí el aire. No puede ser. Seguí leyendo. La menor será criada bajo la tutela exclusiva del comprador, quien podrá disponer de ella según su conveniencia, sin responsabilidad afectiva, moral o emocional. Mi estómago se hizo un nudo. El contrato me definía como una posesión. Un bien. Una adquisición. Mi garganta se secó. Mi tío apareció en la puerta. ¿Qué haces ahí?, preguntó. Levanté el rostro. Él vio el contrato en mis manos. Y se puso blanco. Dámelo, dijo, avanzando un paso. Eso no es para ti. Tragué saliva. ¿Yo fui comprada?, pregunté. Él respiró hondo. Apretó los dientes. Tu madre no pudo contigo, dijo. Yo cubrí sus deudas. Tú eras parte del trato. Mi visión se nubló. ¿Y por eso me humillabas? No, rió él. Te humillaba porque así aprendes. Porque así te mantengo en línea. Porque si te sientes fuerte, te vuelves un problema. Las palabras atravesaron mi pecho como cuchillos. Volteé más páginas.
Había recibos. Transferencias de dinero. Estados de cuenta. Durante años él recibió cantidades en mi nombre. Apoyos. Fondos. Donaciones. Proyectos sociales. Dinero que nunca llegó hasta mí. ¿Usaste mi existencia para ganar dinero?, pregunté, casi sin voz. Él cruzó los brazos. Claro que sí. Para algo debía servir. No ibas a hacer un gasto más. Mi mundo se derrumbó. Recordé todos los gritos. Todas las humillaciones. Las comparaciones crueles. Las noches sin comer. La ropa vieja que él decía era suficiente para alguien como yo. Y ahora todo tenía sentido. Él nunca me ayudó. Me explotó. Yo era parte de un acuerdo sucio, una moneda de cambio. Pero antes de que pudiera responder, 3 golpes brutales sacudieron la puerta principal de la casa. Mi tío palideció inmediatamente. No puede ser, susurró. Otro golpe resonó, más fuerte, más urgente. ¿Quién está ahí?, grité. Silencio. Hasta que una voz masculina, profunda, seca, oficial, dijo, abra. Tenemos una investigación abierta. El contrato que usted ocultó es ilegal. Y venimos por la joven y por la verdad. Mi tío retrocedió. Temblaba. No abras, murmuró. No sabrás manejar esto. Apreté la carpeta. Por primera vez sentí fuerza. Caminé hasta la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que parecía rasgar mi piel. Giré la manija. Abrí. Y el hombre del otro lado mostraba una placa federal. Y cargaba una copia del mismo contrato. Me miró a los ojos y dijo, tú no eras un error. Eras una víctima. Y hoy eso se va a acabar. Pero para entender cómo llegamos ahí, para entender por qué mi tío pasó 23 años humillándome mientras me explotaba. Para entender por qué yo crecí creyendo que era una carga cuando en realidad era un recurso que él administraba, hay que regresar al principio. Hay que volver a esa casa de adobe en las afueras de Morelia, a esa cocina que olía a frijoles refritos y a gasolina barata. A esos días donde yo todavía era una niña que no entendía por qué su tío la miraba con tanto desprecio. Hay que volver a cuando mi nombre era sinónimo de problema y mi presencia era un recordatorio constante de algo sucio que él prefería mantener oculto. No tengo recuerdos de mi madre biológica. Ni uno. Mi primera memoria es de mi tío, don Héctor, parado en la puerta de su casa, mirándome desde arriba con esos ojos fríos, grises, como piedras mojadas. Yo tenía 3 años. Llevaba un vestido rosa, demasiado grande, con manchas en el dobladillo. Y una mujer que yo no conocía me empujaba suavemente hacia adelante. Ve con él, me dijo. Ahora él es tu familia. Recuerdo que lloré. Recuerdo que me aferré a la pierna de esa mujer. Pero ella me soltó. Y mi tío me tomó del brazo. Con fuerza. Demasiada fuerza. Y me metió a la casa. Desde ese día, esa casa fue mi prisión. Mi tío era un hombre alto, de espalda ancha, con manos grandes que olían a tabaco y a metal. Trabajaba como mecánico en un taller de la colonia. Ganaba bien, según él. Siempre tenía dinero para sus cigarros, para su tequila, para sus apuestas los domingos. Pero para mí nunca había nada. Comía lo que sobraba. Usaba la ropa que él compraba en el tianguis, 2 tallas más grande, para que me durara años. Dormía en un cuarto sin ventanas, con un colchón viejo que olía a humedad. Y cada día, cada maldito día, me recordaba que yo estaba ahí por su caridad. Por su bondad. Porque sin él, yo no sería nada. La mujer que yo llamaba mamá no era mi madre biológica. Eso lo descubrí años después. Era Lucía, la hermana menor de mi tío. Una mujer callada, delgada, con el pelo siempre recogido en un chombo apretado. Trabajaba limpiando casas. Salía a las 5 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Exhausta. Rota. Y cuando llegaba, mi tío ya estaba ahí, esperándola, con su lista de quejas. La comida está fría. La casa está sucia.
La niña no hizo sus tareas. Y Lucía solo asentía. Lo siento, hermano. Lo siento. Como si pedir perdón fuera su único idioma. Yo no entendía por qué Lucía nunca me defendía. ¿Por qué, cuando mi tío me gritaba, ella solo bajaba la mirada? ¿Por qué, cuando él me pegaba con el cinturón por cometer errores pequeños como dejar un vaso sin lavar, ella se iba a su cuarto y cerraba la puerta? Años después, cuando encontré el contrato, entendí. Lucía sabía. Ella sabía de dónde venía yo. Sabía lo que su hermano había hecho. Y cargaba con esa culpa. Con ese secreto. Y el peso de ese secreto la había convertido en una sombra. En alguien que existía sin vivir realmente. Las mañanas en esa casa siempre eran iguales. Mi tío se levantaba a las 6. Yo escuchaba sus pasos pesados en el pasillo. El crujir de las tablas del piso. El sonido de la llave del gas abriéndose. Y luego su voz. Levántate. No voy a esperar todo el día. Yo me levantaba rápido. Me vestía en la oscuridad. Y salía del cuarto con la cabeza baja. Él ya estaba sentado en la mesa de la cocina, con su taza de café negro, su cigarro apagado en el cenicero. Me miraba. Esa mirada que decía, eres una carga. Un error. Y yo preparaba su desayuno. Huevos con frijoles. Tortillas recalentadas. Sin hablar. Sin mirarlo. Porque si lo miraba, encontraba razones para golpearme. Cuando cumplí 6 años, mi tío me inscribió en la primaria. No porque le importara mi educación, sino porque era obligatorio. Porque si no me inscribía, los vecinos empezarían a hacer preguntas. Y lo último que él quería era atención. El primer día de clases, me llevó caminando. Eran 2 kilómetros. Bajo el sol. Sin sombrero. Sin agua. Apúrate, decía. No tengo todo el día. Y yo corría detrás de él, con mi mochila vieja, con mis zapatos rotos, tratando de no quedarme atrás. Porque si me quedaba atrás, me dejaba. Y tenía que encontrar el camino sola. En la escuela no tenía amigos. Los otros niños decían que yo era rara. Que olía mal. Que mi ropa estaba sucia. Y tenían razón. Porque mi tío no me dejaba bañarme todos los días. Decía que el agua costaba. Que yo no merecía desperdiciarla. Entonces me bañaba una vez por semana. En agua fría. Con un jabón duro que raspaba la piel. Y mi pelo siempre estaba enredado, grasoso, porque no tenía peine. Porque no tenía nada. Los maestros a veces me preguntaban si estaba bien en casa. Y yo asentía. Porque mi tío me había enseñado a mentir. Si alguien pregunta, les dices que todo está bien. Si no, te va peor. ¿Entiendes? Y yo entendía. Entendía que la verdad era peligrosa. Que la verdad podía lastimarme más. Había días en que mi tío llegaba borracho. Esos eran los peores días. Porque cuando estaba borracho, todo le molestaba. El sonido de mis pasos. Mi respiración. Mi existencia. Entraba a la casa dando tumbos, oliendo a cerveza y a vómito. Y buscaba razones para gritarme. ¿Por qué la sala está así? ¿Por qué dejaste ese plato ahí? ¿Por qué sigues viva, molestándome? Y yo me encogía. Me hacía pequeña. Trataba de desaparecer. Pero no podía. Porque él siempre me encontraba. Siempre tenía una razón para recordarme que yo era un error. Que mi existencia era una carga. Que él era un santo por soportarme. Un día, cuando tenía 9 años, encontré una foto vieja en el ropero de Lucía. Era una mujer joven, con el pelo largo, sonriendo. Tenía mis ojos. Mi nariz. Mi boca. Le pregunté a Lucía quién era. Ella se puso pálida. Es tu madre, susurró. Pero no preguntes más. Por favor. ¿Dónde está? Insistí. Lucía cerró los ojos. No lo sé. Tu tío no me deja hablar de ella.
Pero lo que sí sé es que ella no te abandonó porque quiso. La obligaron. ¿Quién la obligó? Lucía me miró con tristeza. Tu tío. Él hizo un trato. Y tú fuiste parte de ese trato. No entendí lo que eso significaba entonces. Era demasiado joven. Pero guardé esa información. La guardé en un rincón de mi mente. Y con los años, empecé a hacer preguntas. Preguntas que mi tío nunca respondía. Preguntas que Lucía evitaba. Preguntas que se quedaban flotando en el aire, sin respuesta, creando un silencio incómodo que llenaba la casa como humo espeso. Hasta que dejé de preguntar. Porque entendí que la verdad, cualquiera que fuera, estaba enterrada tan profundo que nadie quería desenterrarla. Cuando cumplí 12 años, mi tío empezó a tratarme diferente. Ya no solo me gritaba. Me explotaba. Me hacía trabajar. Limpia toda la casa. Lava toda la ropa. Cocina para toda la semana. Y yo obedecía. Porque no tenía opción. Porque si no obedecía, no comía. Así de simple. Mi tío usaba el hambre como castigo. Como control. Y yo aprendí a vivir con el estómago vacío. Con ese dolor sordo que te recuerda que eres menos. Que no mereces. Que eres, en el fondo, desechable. En la secundaria empecé a tener problemas. No académicos. Sino emocionales. Me encerraba en mí misma. No hablaba con nadie. No participaba en clase. Los maestros me mandaban con la psicóloga de la escuela. Y ella me preguntaba cosas. ¿Cómo está tu casa? ¿Te sientes segura? ¿Hay alguien que te lastime? Y yo mentía. Mentía porque mi tío me había enseñado bien. Mentía porque tenía miedo. Miedo de que si decía la verdad, las cosas empeoraran. Miedo de que me quitaran de esa casa y me mandaran a un lugar peor. Porque aunque esa casa era un infierno, era el único infierno que conocía. Lucía murió cuando yo tenía 15 años. Un infarto. En la parada del autobús. Camino a uno de sus trabajos. Nadie la vio caer. Nadie la ayudó a tiempo. Cuando nos llamaron del hospital, ya era tarde. Mi tío no lloró. No dijo nada. Solo se sentó en la sala, con su tequila, mirando la pared. Y yo tampoco lloré. No porque no sintiera nada. Sino porque había aprendido que llorar era debilidad. Y la debilidad era peligrosa. Pero por dentro, me rompí. Porque Lucía, aunque nunca me defendió, era la única persona en esa casa que me miraba con algo parecido a la compasión. Y ahora se había ido. Y yo estaba completamente sola. Después de la muerte de Lucía, las cosas empeoraron. Mi tío ya no tenía a quien culpar más que a mí. Si la comida estaba fría, era mi culpa. Si la casa estaba sucia, era mi culpa. Si él estaba de mal humor, era mi culpa. Todo era mi culpa. Y yo empecé a creerlo. Empecé a creer que realmente era un error. Que no debí nacer. Que el mundo sería mejor sin mí. Y hubo noches en que pensé en desaparecer. En irme. En no volver nunca. Pero no tenía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía a nadie. Solo tenía esa casa. Y ese hombre que me odiaba. Cuando cumplí 18 años, intenté irme. Conseguí un trabajo en una tienda de abarrotes. Ganaba poco, pero era algo. Empecé a ahorrar. Escondía el dinero en una caja debajo de mi colchón. Soñaba con alquilar un cuarto. Con empezar de nuevo. Con ser libre. Pero mi tío lo descubrió. Encontró la caja. Tomó el dinero. Y cuando le reclamé, me golpeó. Más fuerte que nunca. Me dejó un ojo morado. Un labio partido. Y me dijo, ese dinero es mío. Todo lo que ganas es mío. Porque yo te mantuve toda tu vida. Y me lo vas a pagar. De una forma u otra. Esa noche, tirada en el piso de mi cuarto, con el cuerpo adolorido, entendí algo. Mi tío nunca me iba a dejar ir.
Nunca. Porque yo era útil. Era su empleada gratis. Su chivo expiatorio. Su forma de sentirse poderoso. Y mientras yo estuviera bajo su techo, bajo su control, él iba a seguir usándome. Seguir explotándome. Seguir destruyéndome. Entonces tomé una decisión. Iba a esperar. Iba a planear. Y cuando llegara el momento correcto, me iba a ir. Y nunca iba a volver. Pero el momento correcto nunca llegó. Porque mientras yo esperaba, mientras juntaba fuerzas, mientras buscaba una salida, mi tío se enfermó. Diabetes. Complicada con problemas del corazón. Los doctores dijeron que necesitaba cuidados. Que alguien tenía que estar con él. Y ese alguien, por supuesto, era yo. Porque no tenía a nadie más. Y aunque parte de mí quería dejarlo. Quería verlo sufrir como yo había sufrido. Otra parte de mí, la parte que todavía creía en hacer lo correcto, se quedó. Se quedó para cuidarlo. Para darle sus medicinas. Para escuchar sus quejas. Para seguir siendo su sirvienta. Y fue durante esos meses de enfermedad, mientras él estaba más débil, más vulnerable, que empecé a buscar. A buscar respuestas. A buscar la verdad sobre mi origen. Revisaba sus papeles cuando salía al doctor. Buscaba en sus cajones. En su closet. En cualquier lugar que pudiera guardar secretos. Y no encontraba nada. Hasta ese día. Hasta que él me mandó buscar ese documento del seguro. Hasta que abrí esa gaveta trancada. Hasta que encontré ese contrato. Y todo se reveló. El contrato tenía 20 páginas. 20 páginas de letra pequeña, de cláusulas legales, de firmas y sellos. Pero lo que importaba estaba en las primeras 3 páginas. El acuerdo. Mi madre biológica se llamaba Rosa Elena Jiménez. Tenía 19 años cuando firmó ese contrato. Estaba endeudada. Debía dinero a un prestamista que amenazó con matarla si no pagaba. Mi tío le ofreció un trato. Él pagaría su deuda. A cambio, ella le daría a su hija recién nacida. A mí. Y ella aceptó. Firmó. Me entregó. Y desapareció. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que venía después. Las páginas siguientes mostraban todos los apoyos que mi tío había recibido en mi nombre. Programas del gobierno para niños en situación vulnerable. Donaciones de organizaciones. Subsidios para mi educación. Miles y miles de pesos a lo largo de los años. Dinero que supuestamente era para mí. Para mi comida. Mi ropa. Mi escuela. Pero que él había usado para sí mismo. Para sus vicios. Para su vida. Y yo vivía con las obras. Con nada. Porque él nunca planeó invertir en mí. Yo era solo un recurso. Una fuente de ingreso. Un objeto. Las lágrimas caían por mi rostro mientras leía. Porque finalmente entendía. Finalmente tenía las respuestas. Mi tío nunca me vio como familia. Me vio como inversión. Me compró. Me explotó. Y me hizo creer que yo era la que estaba en deuda con él. Cuando en realidad él era el que me debía todo. Todo. Y esa verdad era tan pesada, tan brutal, que apenas podía respirar. Cuando mi tío apareció en la puerta del escritorio y me vio con el contrato, su rostro pasó por varias emociones. Primero sorpresa. Luego miedo. Luego rabia. Dame eso, repitió. Pero yo no se lo di. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué me compraste? ¿Por qué me trataste así? Él apretó los puños. Porque podía, dijo. Porque tu madre no te quería. Porque necesitaba dinero. Y tú me lo diste. Indirectamente. Pero me lo diste. ¿Y te parece correcto?, grité. ¿Te parece bien haber usado a una niña así? Él se encogió de hombros. Negocios. Solo negocios. Esa respuesta me destrozó. Porque no había remordimiento. No había culpa.
Solo había frialdad. Indiferencia. Como si mi vida, mi dolor, mi sufrimiento, no significaran nada. Como si yo realmente fuera solo un objeto. Una cosa. Y en ese momento odié. Odié con una intensidad que nunca había sentido. Odié a mi tío. A mi madre biológica por haberme vendido. A Lucía por no haberme defendido. Al mundo por permitir que esto pasara. Y odié el día en que nací. Porque tal vez mi tío tenía razón. Tal vez yo sí fui un error. Pero entonces llegaron los golpes en la puerta. Esos 3 golpes que cambiaron todo. Mi tío palideció. Y yo sentí algo nuevo. Esperanza. Porque esos golpes significaban que alguien más había. Que alguien más estaba investigando. Que tal vez, solo tal vez, esto no iba a quedarse así. Fui a la puerta. Mi tío intentó detenerme. No abras, susurró. Vas a arrepentirte. Pero yo ya no tenía nada de qué arrepentirme. Ya no tenía nada que perder. Abrí la puerta. Y del otro lado estaban 2 hombres. Uno con placa federal. El otro con uniforme. Y tenían copias del mismo contrato que yo sostenía. El agente federal era un hombre de unos 40 años, con el pelo corto, la mirada seria. Me miró con algo parecido a la compasión. Perdón por llegar así, dijo. Pero tenemos una investigación abierta contra su tío. Por tráfico de menores. Explotación. Fraude. Y necesitamos su testimonio. Tráfico de menores, repetí. Él asintió. Su caso no es el único. Hemos encontrado otros contratos similares. Otros niños comprados. Otros adultos que se aprovecharon del sistema. Y su tío está en el centro de esta red. ¿Cuántos?, pregunté. No lo sé con exactitud, dijo. Pero más de 10. Tal vez 20. Me apoyé en la pared. Porque no era solo yo. Había más. Más víctimas. Más niños que habían vivido lo mismo. Que habían sido tratados como objetos. Como mercancía. Y mi tío era parte de eso. El agente entró. Su compañero fue directo hacia mi tío. Héctor Ramírez, dijo. Está arrestado por tráfico de menores, explotación infantil y fraude al sistema. Mi tío no se resistió. Solo bajó la cabeza. Y por primera vez en mi vida, lo vi pequeño. Débil. Vencido. Y no sentí satisfacción. Solo sentí vacío. Los agentes se llevaron a mi tío. Me dejaron con una trabajadora social. Una mujer de mediana edad, con cara amable. Me explicó lo que iba a pasar. Habría juicio. Testimonios. Investigaciones. Y yo iba a tener que declarar. Contar todo. Revivir todo. Pero al final, con suerte, mi tío iría a la cárcel. Y yo sería libre. Libre, repetí. La palabra sonaba extraña. Porque yo nunca había sido libre. Nunca había sabido lo que eso significaba. La trabajadora social me puso la mano en el hombro. Va a estar bien, dijo. Sé que no lo parece ahora. Pero va a estar bien. Esa noche me quedé sola en la casa. Por primera vez en mi vida, completamente sola. Sin mi tío. Sin Lucía. Sin nadie. Y caminé por los cuartos. Toqué las paredes. Vi los lugares donde había sufrido. La mesa donde me obligaba a comer las sobras. El cuarto sin ventanas donde dormía. El escritorio donde encontré la verdad. Y lloré. Lloré como nunca había llorado. Lloré por la niña que fui. Por los años perdidos. Por el amor que nunca tuve. Y lloré de alivio. Porque finalmente, después de 23 años, esto había terminado. Los meses siguientes fueron difíciles. El juicio fue largo. Doloroso. Tuve que contar mi historia frente a extraños. Frente a jueces. Frente a periodistas. Porque el caso se hizo público. Porque la gente quería saber.
Quería entender cómo algo así podía pasar. Y yo conté. Conté cada detalle. Cada humillación. Cada golpe. Y vi cómo la cara de mi tío cambiaba. Como finalmente entendía que había consecuencias. Que no iba a salirse con la suya. Mi tío fue sentenciado a 20 años de prisión. Por múltiples delitos. Y cuando escuché la sentencia, no sentí alegría. Solo sentí cierre. Como si un capítulo terrible finalmente hubiera terminado. Como si pudiera empezar a respirar de nuevo. Los abogados me explicaron que tenía derecho a compensación. Por todo el dinero que mi tío había robado en mi nombre. Por los años de explotación. Y aunque el dinero nunca iba a devolverme mi infancia, al menos era algo. Era reconocimiento. Era justicia. Después del juicio, busqué a mi madre biológica. Contraté a un investigador. Y la encontramos. Vivía en Veracruz. En un pueblo pequeño. Cuando llegué a su casa, ella abrió la puerta. Y nos miramos. Y vi en sus ojos lo que yo sentía. Culpa. Dolor. Arrepentimiento. Me invitó a pasar. Y hablamos. Durante horas. Ella me contó su historia. Cómo había quedado embarazada tan joven. Cómo el padre me había abandonado. Cómo había caído en deudas con prestamistas peligrosos. Cómo mi tío le ofreció ese trato. Y cómo, desesperada, aceptó. Lloré, me dijo. Lloré todos los días después de entregarte. Porque sabía que había hecho algo terrible. Pero estaba desesperada. Y pensé que tal vez contigo estarías mejor. Que tal vez mi hermana Lucía te cuidaría. Que tal vez tendrías una vida que yo no podía darte. Le conté la verdad. Le conté cómo había sido mi vida. Y ella se derrumbó. Perdóname, sollozó. Perdóname. Por favor. Y yo no supe qué decir. Porque parte de mí quería odiarla. Quería culparla. Pero otra parte entendía. Entendía que ella también fue víctima. Que mi tío la manipuló. Que tomó una decisión terrible en un momento desesperado. No sé si puedo perdonarte todavía, le dije. Pero quiero intentarlo. Quiero conocerte. Quiero entender. Y tal vez, con tiempo, podamos construir algo. Ella asintió. Con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. Gracias por darme esta oportunidad. No la merezco. Pero gracias. Y aunque el camino iba a ser largo, aunque las heridas eran profundas, sentí que era posible. Sentí que tal vez, algún día, podría tener una madre. Una madre real. Hoy, 2 años después de todo eso, vivo en Guadalajara. Tengo un departamento pequeño. Trabajo en una organización que ayuda a niños en situaciones vulnerables. Niños como yo. Y cada día, cuando llego al trabajo, veo sus caras. Veo su dolor. Su miedo. Su necesidad de ser vistos. Y hago todo lo que puedo por ayudarlos. Porque yo sé lo que se siente. Sé lo que es creer que eres un error. Que no mereces amor. Que nadie te va a salvar. Y quiero que ellos sepan que hay esperanza. Que hay salida. Que pueden ser más que sus circunstancias. Mi madre biológica y yo hablamos de vez en cuando. No somos cercanas. Tal vez nunca lo seremos. Pero hay respeto. Hay entendimiento. Y hay un intento de sanar. De construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Y eso, por ahora, es suficiente. Porque sanar no significa olvidar. Significa aprender a vivir con el pasado sin dejar que te destruya. Significa encontrar paz en medio del dolor. Y yo estoy en ese camino. Lento. Difícil. Pero ahí está. El contrato que encontré ese día lo doné a la organización para la que trabajo. Para que lo usen en campañas de concientización. Para que la gente vea lo que puede pasar cuando los niños son tratados como objetos. Cuando el sistema falla. Cuando los adultos se aprovechan.
Y cada vez que veo ese contrato expuesto en conferencias, en eventos, siento algo extraño. No es orgullo. No es dolor. Es propósito. Porque mi historia, aunque terrible, puede ayudar a otros. Puede prevenir que otros niños sufran lo mismo. Mi tío sigue en prisión. No lo he visitado. No planeo visitarlo. Porque no le debo nada. Ni mi tiempo. Ni mi perdón. Ni mi presencia. Él tomó 23 años de mi vida. Y yo no voy a darle ni un minuto más. Algunos me dicen que debería perdonarlo. Que el perdón es para mí, no para él. Y tal vez tengan razón. Tal vez algún día pueda perdonar. Pero ese día no es hoy. Y está bien. Porque el perdón no es algo que se deba. Es algo que se da cuando estás listo. Y yo no estoy lista. Y está bien. Las cicatrices siguen ahí. No desaparecen. Hay días en que escucho su voz en mi cabeza. Llamándome error. Diciéndome que no valgo nada. Y esos días son difíciles. Pero también hay días buenos. Días en que me miro al espejo y veo a alguien fuerte. Alguien que sobrevivió. Alguien que, a pesar de todo, sigue de pie. Y en esos días, sonrío. Porque él no ganó. Aunque lo intentó. Aunque me lastimó. Aunque me usó. No ganó. Porque yo sigo aquí. Y soy más que lo que él intentó hacerme. Si tú que estás escuchando esto has sido tratado como un objeto, si has crecido creyendo que eres una carga, si alguien te ha hecho sentir que tu existencia es un error, quiero que sepas algo. No lo eres. No eres un error. No eres una carga. Eres una persona. Con valor. Con derechos. Con dignidad. Y lo que te hicieron no define quién eres. Define quiénes eran ellos. Y tú no tienes que cargar con su crueldad. No tienes que creer sus mentiras. Porque las mentiras de otros no son tu verdad. La explotación infantil existe. Es real. Y es más común de lo que pensamos. Hay niños que son comprados. Vendidos. Usados. En todo el mundo. Y a veces, como en mi caso, está escondido detrás de una fachada de familia. De caridad. De ayuda. Pero la realidad es que son negocios sucios. Crueles. Inhumanos. Y necesitamos hablar de esto. Necesitamos exponer esto. Necesitamos proteger a los niños. Porque ellos no pueden protegerse solos. Porque son vulnerables. Y porque merecen algo mejor. Esta es mi historia. La historia de una mujer que fue comprada. Explotada. Humillada. Pero que encontró un contrato. Y encontró la verdad. Y con esa verdad, encontró la fuerza para liberarse. Para buscar justicia. Para empezar a sanar. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue posible. Y si fue posible para mí, es posible para otros. Porque la verdad, aunque duela, tiene poder. El poder de liberar. De sanar. De transformar. Si esta historia te tocó, si te identificaste con algo de lo que aquí se contó, te invito a que te suscribas al canal Historias para distraerte. Aquí compartimos historias reales de personas que han enfrentado lo inimaginable y han salido adelante. Historias de dolor pero también de esperanza. De injusticia pero también de justicia. Subimos videos nuevos todos los días. Porque creemos que cada historia merece ser contada. Y cada superviviente merece ser escuchado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que decides ser después de eso.